¿Alguna vez te has preguntado si Satanás podría ser perdonado? Si Dios es amor y misericordia, ¿por qué no ofrece redención a los ángeles caídos? Esta pregunta plantea profundos debates sobre la justicia divina y la diferencia entre el pecado humano y la rebelión angelical. A lo largo de este estudio, exploraremos las razones detrás de la imposibilidad de arrepentirse por Satanás y sus seguidores, en comparación con la posibilidad de que la humanidad tenga redención. A través de las Escrituras y el principio del libre albedrío, veremos cómo el orgullo condujo a la caída de Lucifer y lo que significa para nosotros hoy. Si quieres comprender mejor la justicia y la misericordia de Dios, así como cómo se aplican esos principios a tu vida, prepárate para una intensa reflexión. Algunas verdades pueden ser incómodas, pero su comprensión trae claridad y crecimiento espiritual. Vamos a sumergirnos en este análisis y descubrir qué enseña realmente la Biblia sobre el destino de los ángeles caídos y el plan de salvación para la humanidad. Desde la creación, Dios ha otorgado libre albedrío a todos los seres inteligentes, incluidos los ángeles. Esto significa que no estaban programados para obedecer mecánicamente, pero han podido elegir entre seguir la voluntad divina o rechazarlo. Esta libertad, sin embargo, va acompañada de responsabilidad por las consecuencias de sus elecciones. La existencia del libre albedrío es una prueba de amor y justicia divinos, lo que permite que cada ser actúe de acuerdo con su propia conciencia. Lucifer, incluso creado perfectamente, decidió rebelarse contra Dios. No fue engañado ni coaccionado, su elección era deliberada y basada en el orgullo y el deseo de exaltación. El hecho de que un ser tan cercano a la gloria divina ha cambiado muestra que la libertad puede usarse tanto para el bien como para el mal. Esta decisión no fue impulsiva, sino un proceso en el que cultivó insatisfacción y alimentó la rebelión dentro de sí mismo. Los ángeles, porque viven en la presencia directa de Dios, tienen un nivel de comprensión mucho más alto que los humanos. Esto significa que sus elecciones se hacen con plena conciencia de la verdad. A diferencia de los hombres, que pueden pecar por ignorancia o debilidad, los ángeles caídos han pecado consciente e irreversiblemente. Por lo tanto, el libre albedrío de los ángeles tiene una implicación mucho más definitiva, ya que no pueden reclamar ignorancia o falta de discernimiento. La historia de Lucifer nos enseña que incluso los seres más altos pueden caer si permiten el orgullo y la ambición de dominar sus corazones. Este principio se aplica a todos. Nuestras elecciones definen nuestro destino, y la libertad que tenemos requiere discernimiento y responsabilidad. Si los ángeles, con todo su conocimiento, podrían perderse, ¿cuánto más necesitamos ver para que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios? La rebelión de Lucifer y sus seguidores no fue el resultado de un malentendido o un resbalón momentáneo. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. A diferencia de los humanos, que a menudo pecan por ignorancia o debilidad, los ángeles caídos eran plenamente conscientes de la gloria de Dios y, sin embargo, decidieron rechazarlo. Este acto fue una ruptura directa con la verdad absoluta, un desafío abierto a la soberanía divina. Los ángeles fueron creados con profunda inteligencia y comprensión, sin limitaciones como la nuestra. No tienen duda sobre la existencia de Dios o su justicia. Cuando eligieron la rebelión, Lucifer y los otros ángeles caídos no solo negaron a Dios, sino que se pusieron como opositores de él definitivamente. Por lo tanto, sus acciones no pueden verse como un error que puede arrepentirse, pero como una decisión irrevocable. La conciencia total de la verdad hace que esta rebelión sea aún más seria. Los ángeles caídos no fueron seducidos por la ignorancia, sino por el orgullo. Querían algo que no les perteneciera el lugar de Dios. Esta ambición los llevó a desafiar la orden establecida y a arrastrar con ellos un tercio de los ángeles del cielo. Esta decisión no puede revertirse, ya que fue tomada absolutamente e irreversible. Este principio nos enseña que cuanto mayor es la luz, mayor será la responsabilidad. Los ángeles caídos rechazaron la verdad que conocían plenamente, y su elección tenía consecuencias eternas. Del mismo modo,
Cuando somos conscientes de la voluntad de Dios y, sin embargo, elegimos mudarnos, nos estamos poniendo en una posición peligrosa. La rebelión siempre nace en el corazón antes de manifestarse en acciones. La caída de los ángeles y el pecado de la humanidad tienen diferentes naturalezas. Los ángeles caídos pecaron completamente, rechazando deliberadamente la autoridad de Dios. Vivieron en la presencia directa del Creador, contemplaron su gloria y sabían exactamente las consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, su rebelión era definitiva, sin posibilidad de perdón. El pecado humano, por otro lado, a menudo ocurre por ignorancia, debilidad o influencia externa, haciendo posible el arrepentimiento y el perdón. La justicia divina tiene en cuenta esta diferencia esencial. Los ángeles caídos eligieron el pecado absolutamente e irrevocablemente, convirtiéndose en opositores eternos de Dios. No fueron engañados ni engañados, pero con orgullo decidieron desafiar al Creador. Los humanos pueden arrepentirse porque sus defectos, en muchos casos, no son el resultado de una rebelión consciente, sino de una naturaleza corrupta que aún puede ser transformada por la gracia divina. Esta distinción también explica por qué se ofreció la redención a la humanidad y no a los ángeles caídos. Cristo vino al mundo para salvar a aquellos que, a pesar de pecado, aún tienen la posibilidad de cambio. Su misericordia se extiende a aquellos que reconocen sus fracasos y buscan una nueva vida en Dios. Sin embargo, para los ángeles caídos, no hay más retorno, ya que rechazaron la verdad con plena comprensión e intención. Este contraste nos recuerda la seriedad de nuestras elecciones. Aunque podemos ser perdonados, no significa que debamos jugar con el pecado. El arrepentimiento debe ser genuino y real de transformación. La historia de los ángeles caídos sirve como una advertencia. Cuanto más conocemos la verdad, mayor será nuestra responsabilidad hacia ella. La justicia de Dios es inmutable y perfecta. No actúa con parcialidad, ni ignora el pecado, independientemente de quien lo comete. En el caso de los ángeles caídos, la justicia divina se manifestó sin espacio para el perdón, porque su rebelión era consciente y definitiva. No fueron víctimas de un error momentáneo, pero decididamente decidieron oponerse a Dios. Por lo tanto, recibieron la condena justa por lo que hicieron. Por otro lado, la misericordia de Dios se ofrece a la humanidad. A diferencia de los ángeles, los humanos a menudo pecan por debilidad o ignorancia. Dios toma en consideración esta fragilidad y, por lo tanto, allana el camino para el arrepentimiento. La cruz de Cristo es la mayor demostración de esta misericordia, una invitación a aquellos que desean recurrir a Dios y abandonar el pecado. La coexistencia entre justicia y misericordia no significa que Dios sea permisivo con error. Por el contrario, su justicia requiere que el pecado sea juzgado, pero su misericordia permite, a través del arrepentimiento y la fe, los seres humanos encuentran la redención. Es un equilibrio perfecto que refleja la santidad y el amor divino. Esto nos enseña una lección importante: no podemos abusar de la misericordia de Dios, ni ignorar su justicia. Si los ángeles caídos, incluso ser poderosos y viviendo en la presencia divina, no escaparon de las consecuencias de su rebelión, y mucho menos humanos que rechazan la oportunidad de redención. Dios es justo y misericordioso, pero depende de cada uno decidir cómo responder a esta realidad. La redención es un regalo exclusivo otorgado a la humanidad. Aunque el pecado ha corrompido el corazón del hombre, Dios, en su misericordia, ofreció un camino de salvación a través de Jesucristo. A diferencia de los ángeles caídos, que definitivamente han rechazado la verdad, los humanos aún pueden arrepentirse y ser restaurados. La cruz representa esta oportunidad, una invitación a la transformación y el comienzo para todos los que reconocen su necesidad de Dios. El orgullo fue la causa principal de la caída de Lucifer. Quería ser igual a Dios, buscando una posición que no le perteneciera. Esta ambición lo llevó a la rebelión y, en consecuencia, a la condena. Del mismo modo,
El orgullo humano puede ser un obstáculo importante para la redención. Cuando una persona rechaza la corrección, insiste en justificar sus errores y negarse a humillarse ante Dios, se distancian de la salvación ofrecida. La diferencia esencial entre los ángeles caídos y los humanos es la posibilidad de arrepentimiento. Mientras que los ángeles han tomado una decisión eterna, los humanos aún pueden cambiar de dirección. Dios no quiere que nadie se pierda, pero todos tienen la oportunidad de elegir la vida. Sin embargo, esta elección requiere una respuesta a aceptar la redención y comprometerse con una nueva caminata en obediencia a ella. Esta verdad debe llevarnos a la reflexión. Si la redención está disponible, ¿por qué tantos lo rechazan? La respuesta a menudo está en orgullo y resistencia al reconocer la necesidad de Dios. Sin embargo, aquellos que entienden la profundidad del perdón divino experimentan una transformación genuina. La puerta de la redención está abierta, pero es necesario cruzarla con humildad y fe. La caída de Lucifer es uno de los episodios más impactantes en la historia espiritual. Isaías 14:215 describe este momento claramente, revelando el orgullo y la ambición que llevó a su ruina. Quería más que una posición de honor entre los ángeles, quería ser adorado y exaltado como Dios. Sin embargo, esta aspiración resultó en su expulsión del cielo y su transformación en Satanás, el oponente. Las palabras del profeta Isaías muestran cómo el orgullo puede conducir a la destrucción. Lucifer no era solo un ángel poderoso, sino un ser que disfrutaba de la proximidad a Dios. Aún así, su insatisfacción le hizo desear un trono por encima de lo más alto. Este pasaje nos enseña que cuando el orgullo domina el corazón, ciega la visión y conduce a la caída. La ambición incontrolada de Lucifer le hizo perder todo lo que tenía. Lo que le sucedió a Lucifer también sirve como advertencia para la humanidad. Muchas personas, conmovidas por el deseo de poder y reconocimiento, terminan tomando formas de alejarlos de Dios. Buscan su propia gloria e ignoran los principios divinos. El final de este viaje es el mismo: caída, destrucción y separación de Dios. Isaías 14 no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja las realidades espirituales que aún se repiten. Este pasaje plantea una pregunta esencial que estamos buscando. ¿Dirige la exaltación o la voluntad de Dios? El orgullo nos quita de Él, mientras que la humildad nos acerca. Lucifer eligió el camino de la rebelión y cosechó las consecuencias. Pero la humanidad todavía tiene una opción. Su caída no necesita ser nuestra historia. La conclusión de este estudio sobre la caída de Lucifer y la imposibilidad del arrepentimiento para Satanás y sus seguidores nos lleva a una profunda reflexión sobre la justicia y la misericordia de Dios. La caída de Lucifer, alimentada por el orgullo y la rebelión consciente contra la verdad absoluta, destaca la gravedad de las elecciones hechas con pleno conocimiento de la voluntad divina. A diferencia de los ángeles caídos, los humanos, en muchos casos, el pecado por debilidad o ignorancia, lo que deja espacio para el arrepentimiento y la redención. La justicia de Dios, siendo perfecta e inmutable, requiere que el pecado sea juzgado, pero su misericordia ofrece un camino de salvación a aquellos que se arrepienten y buscan una nueva vida en Cristo. El ejemplo de Lucifer sirve como una advertencia para todos nosotros. El orgullo y la búsqueda de su propia exaltación pueden movernos de Dios y llevarnos a la destrucción. Pero a diferencia de los ángeles caídos, todavía tenemos la oportunidad de elegir la vida y la transformación si recurrimos a Dios con humildad y fe. Por lo tanto, la historia de la caída de Lucifer y la distinción entre la rebelión angelical y el pecado humano enfatizan la gravedad de las elecciones que tomamos. El camino de la redención está disponible para todos los que, al reconocer su fragilidad, se entregan a la gracia de Dios, sabiendo que está justo, pero también lleno de misericordia, ofreciendo perdón y una nueva oportunidad para aquellos que buscan su voluntad. Si esta reflexión sobre la caída de Lucifer y la misericordia de Dios te ha tocado el corazón, deja tu gusto, comparte con tus amigos y activa la campana para recibir más contenido como este.
Asegúrese de reflexionar sobre la importancia de las elecciones que tomamos todos los días. Dios tiene un camino de redención para ti.